Hola a todos y todas, esta es nuestra segunda clase del capítulo de probabilidades. El día de hoy vamos a ver unas definiciones adicionales respecto a todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior. A modo de resumen, en la clase anterior empezamos a ver qué es lo que es una probabilidad, de dónde surge, cuáles son las tres formas de definir una probabilidad, que son subjetiva, clásica y empírica. También vimos la definición matemática, vimos lo que es un experimento aleatorio, un espacio muestral, un conjunto de eventos. Además, vimos operaciones entre eventos, unión, intersección, diferencia y complemento. Y también vimos cálculo de probabilidades básico considerando la regla de Laplace, que no es otra cosa que la regla de la fracción, es decir, el número de elementos que contienen lo que yo necesito respecto a el número total de casos. ¿Ya? Todo eso lo pueden ver en los videos de la primera clase. Entonces, vamos a partir con un ejercicio que tiene que ver con lo que vimos la clase pasada y con lo que vamos a ver el día de hoy. Si ustedes observan esta tabla, trae dos conjuntos, dos variables. Una es el sector productivo de una empresa, que podemos denominar sector A, sector B y sector C. Y por otro lado, tenemos los días de baja. Por ejemplo, supongamos que esto es una empresa minera, ¿cierto? Y se le dan días para bajar, ¿cierto? A descansar, hacer trámites, en fin, el típico formato de las empresas mineras. Entonces, esa se clasifica entre 0 y 10 días, entre 10 y 20 días y más de 20 días, ¿ya? Por alguna razón. Y en cada una de las celdas está la cantidad de personas que está considerado entre los días de baja y a qué sector pertenece. Por ejemplo, el T100 significa que hubo 100 trabajadores que eran del sector B y que además estuvieron entre 10 y 20 días de baja. Este 80 significa que el sector C y habían 80 personas que eran del sector C y que además estaban más de 20 días de baja. Por lo tanto, son las frecuencias. Ya, todas estas 9 celdas que están aquí, estos 9 numeritos, son las frecuencias. Pero considerando la combinación de dos categorías. Ok, entonces para trabajar este tipo de tabla, que se llama tabla de doble entrada, lo primero que tenemos que saber es cuál es el total de personas que hay. ¿Ya? Esta tabla está incompleta. Aquí lo que nos falta es saber cuántas personas hay en total, cuántos trabajadores hay. Pero también se puede saber cuántos trabajadores hay por categoría, es decir, cuántos hay del sector A, cuántos hay del sector B, cuántos del sector C, para abajo, ¿cierto? Y de forma horizontal, cuántos estuvieron en total entre 0 y 10 días, en total entre 10 y 20 y más de 20. Entonces, le podemos agregar los totales. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden percibir. ¿Ok? Entonces, al hacer las sumas horizontales y verticales, obtenemos que el total de trabajadores es de 888. ¿Ya? Una forma de comprobar eso, ¿cierto? Es naturalmente sumando estos tres valores, 270 más 310 más 308, y además la suma de las tres columnas, 348, 350 y 190. Ambas deben sumar 888, que sería el total general. Los otros seis valores son los totales de las filas o de las columnas respectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa este 190? Este 190 es el total de trabajadores del sector C. Este 310 es el total de trabajadores que estuvieron entre 10 y 20 días de baja independiente del sector. ¿Ok? Entonces son los totales respectivos. O totales marginales también se dice. Ok. Con esto ya ahora podemos calcular probabilidades utilizando la regla de Laplace que vimos en la clase pasada. Dice, se selecciona un trabajador al azar. Entonces determine lo siguiente. Primero, la probabilidad de que esté de baja más de 20 días. B, la probabilidad de que pertenezca al sector B. C, la probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B. D, probabilidad de que esté de baja más de 20 días o que pertenezca al sector B.
E, dado que pertenece al sector B, ¿qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Y F, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Entonces, este ejemplo trae 6 preguntas. Por ahora solamente podemos contestar las primeras 4 con lo que sabemos, ¿vale? Las otras 2 lo vamos a saber con lo que aprendamos el día de hoy. Bien, en primera instancia, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier trabajador esté de baja más de 20 días? Bueno, para eso, ¿no es cierto? Utilizamos esta fila, la que dice más de 20, y consideramos el total, 308. ¿Ok? Ese es el numerador de nuestra fracción. Ahora, ¿cuál es el denominador de esta fracción? Claramente es el total general de trabajadores, que es 888. Por lo tanto, el resultado ahí es 308 dividido 888. ¿Ok? Que si después lo calculamos como porcentaje, es un 34,7%. ¿Ok? Eso ustedes lo pueden también calcular, utilizando solamente regla de Laplace. En la pregunta B es lo mismo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al sector B? Bueno, el total del sector B es 350 del total general, que es 888. ¿Ok? También se puede pasar a porcentaje. La C, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B? ¿Qué querrá decir eso? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la información o cuál es el numerador en este caso? Tómense unos Sería segundos. el 30. ¿Cuál? Sería el 130 130. ¿Ya? ¿Por qué sería el 130? ¿Cuál es la razón por la cual lo elegiste? porque dice, eh, estamos en la C, ¿o no? Sí, Ya. Que esté de baja más de 20 días y que pertenezca al sector B. Sería el 130. ya. O sea, lo que tú quieres decir es tomar la intersección del sector B con los que tienen más de 20 días. O sea, el 130 corresponde a incluir a ambos. ¿Ok? Perfecto. La respuesta es correcta. O sea, 130 son los trabajadores que estuvieron de baja más de 20 días y además pertenecen al sector B. Entonces, este es el numerador, 130 respecto de precisamente 888. ¿Ya? Sigue siendo 888 el denominador. En el caso de la D, lo único que cambia, fíjense, es la conjunción O. ¿Ya? Y acá ustedes ven el resultado, 528 de 888, pero la pregunta es, ¿dónde estará ese 528? ¿Quiénes conforman ese 528? Bueno, en este caso, aplicamos el teorema de la unión de eventos, de la probabilidad de la unión de eventos. Es decir, calculo la probabilidad del primer evento, que es estar de baja más de 20 días, que es el que está aquí arriba. Luego le sumo el segundo evento, que es que pertenezca al sector B, o sea, 350, ¿ok? Y luego tenemos que restarle la intersección, es decir, el que obtuvimos aquí arriba recién, 130. O sea, 308 más 350 menos 130 nos da 528. ¿Ya? Eso pueden hacerlo inmediatamente con la calculadora. 308 más 350 son 658 y menos 130 son 528. Aquí estamos aplicando el teorema 4, el teorema de la unión de eventos. Ya se lo pueden consultar en el video anterior. ¿Ok? Entonces, hay 528 trabajadores que están de baja más de 20 días o bien pertenezcan al sector B. Eso incluye a los que están en ambos también. ¿Ya? No solamente los que están de forma individual, sino que también los que están en ambos eventos. ¿Ok? Entonces, estas 4 solamente las hemos contestado con lo que sabemos hasta el momento, que es
regla de Laplace y algunos de los teoremas. Pero las preguntas E y F son diferentes, si ustedes se dan cuenta. La pregunta E dice, dado que pertenece al sector B, ¿quién? El trabajador, por supuesto. Aquí el sujeto es el trabajador. ¿Qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Y la F, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Entonces, ahí hay otro concepto que vamos a ver que se llama independencia estadística. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a poder contestar esas dos preguntas que nos quedan abajo. Bien, vamos a comenzar con lo de hoy. En primer lugar, vamos a definir lo que se llama una probabilidad condicional. ¿Ok? En este caso, tenemos que tener dos eventos de un espacio muestral. Y que en particular, al menos el B sea un evento probable. O sea, que su probabilidad sea mayor que cero y que no sea uno. ¿Ya? Se define el evento, como ustedes lo ven ahí, probabilidad de A rayita vertical B. ¿Ya? Esa rayita vertical significa dado que. Se define como la probabilidad de A dado que el evento B ya ocurrió. Y su cálculo es el siguiente. La probabilidad de A dado que B ocurrió es la probabilidad de la intersección entre A y B dividido la probabilidad de B, o sea, del evento que ya ocurrió. ¿Vale? Aquí, naturalmente, ¿cierto? La probabilidad de arriba tiene que ser más chica que la de abajo, o al menos, o a lo más va a ser igual, pero tiene que ser más chica porque hay una intersección. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, estamos restringiendo lo que ocurre en A basado en lo que ya ha ocurrido en B. ¿Ya? Es como decir, el evento B significa que llovió ayer. Y la A podría ser, ¿cuál es la probabilidad de resfriarme? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de resfriarme dado que llovió? Bueno, ¿cuál es la probabilidad entonces de que llueva y me resfríe dividido la probabilidad de que llueva? ¿Ya? Porque puede que me resfríe estando soleado. Ya me contagió un virus, en fin. ¿Ya? O me ducho con agua caliente y salgo al frío y está soleado. Entonces, también me puedo resfriar así. ¿Ok? Entonces, en estadística también existen eventos que están relacionados entre sí y que la presencia de uno modifica la probabilidad del otro. ¿Ya? O sea, va a depender de lo que ocurra con ese otro evento. ¿Ya? También puede definirse de forma contraria. Puedo definir la probabilidad de B dado A, o sea, la probabilidad de que llueva dado que yo me resfríe, aunque igual es menos lógica, pero también puede calcularse la probabilidad inversa. ¿Ok? Entonces, esto es una probabilidad condicional. ¿Ya? Se refiere al hecho de tener un evento que ya sé que ocurrió y calcular la probabilidad de otro evento que esté relacionado a este. Miren, vamos a ver un ejemplo. Consideremos una urna que tiene 4 bolas rojas y 5 blancas. Ya se lo pueden imaginar en una cajita perfectamente. De las 4 bolas rojas, 2 son lisas y 2 rayadas. O sea, las lisas tienen el puro color rojo y las otras tienen rayas, ya sea blancas o negras. ¿Ok? Como las bolas del pool. Y de las 5 bolas blancas, 4 son lisas, sin rayitas, y una es rayada. Supongamos que se extrae una bolita y sin que la hayamos mirado, alguien nos dice que la bola es roja. ¿Ya? O sea, alguien que tuvo una visión mucho más aguda, alcanzó a ver la bolita y vio que era roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada entonces? Bueno, aquí ya existe implícitamente una condición, que es que la bola es roja. ¿Cuáles son las que quedan descartadas de una? Las blancas. ¿Ya? Aquí las blancas ya no nos interesan únicamente las 4 rojas que están aquí. ¿Ya? Y como dice más adelante, de las 4 bolas rojas, 2 son rayadas. Entonces, 2 de 4, como dice acá abajo, es un medio. ¿Ok? O sea, con los puros datos nosotros podemos calcular la probabilidad. Es decir, ya, pues de las 4 rojas, entonces tengo 2 rayadas, entonces 2 de 4 es un medio. Y ahí está. Pero digamos que utilizando la definición de probabilidad condicional tenemos arriba la probabilidad de que la bola sea roja y rayada con respecto al total, y abajo la probabilidad de que sea roja con respecto al total. Es decir, 2 de 9 arriba y 4 de 9 abajo.
se simplifican los 9 y queda 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Bien, entonces existen situaciones en las que no es tan difícil, se puede deducir rápidamente, ¿cierto? Cuánto es la probabilidad. Entonces, el ejercicio que nos falta en la tabla de los trabajadores es algo como esto. Se restringe a un tipo de categoría, no a todas. Acá solamente se restringió a las rojas y se dejó a las blancas afuera. Bien, quiero saber si es que quedó alguna consulta con esto. No, ninguna. Bien, muchas gracias. No, profe. Gracias, Sebastián. Javier, ¿te quedó alguna duda? Sí, ¿cómo está el día allá en Puerto Montt? Acá en Conce está bonito, está completamente despejado. Acá está horrible. Está nublado. ¿Está Hace nublado? frío. ¿Y en qué época del año ya se empieza a poner más mejor el clima? No se sabe porque hasta en verano llueve. Sí, Ah, ya, igual rico, creo, no sé. No sé hasta qué punto sea rico eso. Porque en verano igual hace calor, pues yo estaba en verano allá y de repente pega fuerte el sol. sí. Sí. Ahora en noviembre tengo que ir a tomar la prueba con ustedes. Así que ahí voy a cachar qué onda, pues, cómo está el clima por allá. El próximo mes ya se empieza a mejorar un poco. Sí. ¿Sabes tú que yo fui en julio de vacaciones para allá? Y de los 5 o 6 días que estuve, me tocaron 4 con lluvia. Pero lluvia suave, la verdad, ni siquiera fue torrencial. Sí, tuve suerte, no fue torrencial. Pero yo quería lluvia torrencial, pues. Eso estaba buscando yo, pues. Mojarme así hasta quedar hecho bolsa. Bueno, entonces, probabilidades condicionales tiene que ver con eso, ¿ya? Con el hecho de quitar una parte del espacio muestral y trabajarla como que esa fuera el total. Bien, atento con esto. A partir de la probabilidad condicional, ¿cierto? Que ya definimos, podemos despejar la intersección, ¿ya? Podemos despejarla de esta igualdad y nos queda la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, ¿ya? Esto es súper útil porque hay ejercicios también en las que nosotros debemos hacer este tipo de despeje para poder calcular una probabilidad de una sucesión de cosas. Fíjense, en este otro ejemplo, se sacan de una urna o de una caja, ¿ya? En donde hay 4 bolas verdes, 2 bolas rojas y 5 azules. ¿Ya? En total hay 11, todas de igual peso y tamaño. Y en cada extracción se extrae, valga la redundancia, solo una. ¿Vale? Entonces ustedes van sacando de a una. ¿Ok? Las mismas bolitas del pool, por ejemplo, ahí. Entonces, en un primer caso, si se extraen sin retornarla a la urna, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja y luego una verde? ¿Ok? Entonces, supongamos que estamos sacando las bolitas, ¿cierto? Las sacamos de a una y sin retornarla a la urna, ¿cuál es la primera consecuencia de aquello? Que en el primer caso van a tener 11 bolitas y luego al sacar la primera, la segunda ya no va a tener 11, va a tener 10. ¿Ok? Como ustedes observan aquí, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo observo eso? Bueno, yo planteo primero la probabilidad, que es la probabilidad de sacar una roja y luego una verde, en ese orden, ¿ya? Y de acuerdo a este despeje, digo, R intersectado con B significa que es probabilidad de R primero, porque esa es la que yo saco en primer lugar, y luego, en segundo lugar, saco una verde, dado que yo saqué una roja antes, en la segunda, o sea, en la primera. ¿Qué significa eso en números, cierto? Que la probabilidad inicial de sacar una bola roja es 2 de 11, porque son 2 rojas del total. Y en la segunda, como ya quité una roja, me quedan 10 en total. Y de esas 10, 4 son verdes. Y después se multiplican los resultados.
En definitiva, esto nos da una probabilidad de 8 entre 110, que es un 7,27%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es cuál es la justificación de esto? Que yo a partir de la probabilidad condicional que conozco, que acá es 4 de 10, y la del evento inicial, que es 2 de 11, yo puedo obtener la probabilidad de la intersección despejando. ¿Ya? Entonces, este tipo de formato se denomina extracción sin repetición o sin reposición. ¿Qué pasa ahora en este otro ejemplo? Si se extraen sin retornarla a la urna, nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja, luego una verde y luego una azul? O sea que ahora agregamos una segunda extracción, perdón, una tercera extracción en donde sacamos una azul. Entonces, fíjense cómo se expresa esto. Primero, planteo como sucesión, rojo, verde, azul. Rojo, intersectado, verde, intersectado, azul. Los dos primeros ya los sé, que son los del ejemplo anterior. Pero el segundo, fíjense cómo se expresa. Es la probabilidad de sacar azul, dado que saqué roja y verde. ¿Ya? Aquí no hay que poner más rayitas, es una sola. ¿Ya? Es azul, dado que saqué rojo y verde. Rojo y verde. ¿Ok? Bueno, numéricamente también, en este caso no es difícil de deducir. En la primera, la roja son 2 de 11. En la segunda son 4 de 10, porque ya saqué una. Y luego de las 10 quedan 9, y de esas 9, 5 son verdes. O sea, son azules, perdón. ¿Ok? Y después se multiplica todo. Entonces nos queda una probabilidad de 40 sobre 990 y eso es un 4%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos con esto? Que no solamente se necesitan dos sucesos, pueden ser tres o más. Y cada vez se va multiplicando y va cambiando el denominador en función de lo que vaya sacando. Veamos otro caso. ¿Qué pasa ahora si ahora retornamos la bolita a la urna? Es decir, sacamos la bolita, anotamos qué color es y la devolvemos a la caja. Bueno, inmediatamente cambia el sentido de la pregunta porque es todos con denominador 11. ¿Por qué sucede eso? Porque siempre voy a devolver la bolita a la caja, siempre voy a tener 11 disponibles. Entonces, pasamos de tener 11, 19 a tener 11, 11, 11 todas las ocasiones. Entonces, pasamos de tener 40 de 990 posibilidades a tener 40 de 1331 posibilidades. O sea, se añaden más posibilidades por lo mismo, porque se sigue repitiendo. Entonces, esa probabilidad disminuye de un 4% a un 3%. Claro, 4 o 3% no es mucho, pero baja prácticamente un 25% la probabilidad. ¿Ya? Entonces se puede ver de forma absoluta, pero también se puede ver de forma relativa. ¿Ok? Entonces, eh, la probabilidad condicional se puede aprovechar también para esto. Bien, hasta esta parte. Quiero saber si quedó alguna duda. No, profe. ¿No? Chicos, Javier, Sebastián, No, profe. me parece. Muy bien. Ok, muy bien. Ok, vamos al siguiente concepto que tiene que ver con el último ejercicio. Se denomina independencia de eventos. Ok, en términos conceptuales, dos cosas que son independientes, su mismo nombre lo dice, no dependen ninguna de la otra.
Ya, por ejemplo, los días de la semana no dependen del estado de ánimo de cada uno. O sea, no, yo los miércoles amanezco más idiota, o yo los viernes amanezco más alegre. Ya, no tiene nada que ver. ¿Sí? Son cosas, son eh, situaciones independientes. En estadística pasa algo parecido. Se dice que dos eventos A y B son independientes si ninguno de ellos afecta el resultado del otro. Es decir, fíjense, la probabilidad de A, dado que B ocurrió, sigue siendo la probabilidad de A. Da lo mismo lo que haya ocurrido con B. Y viceversa. La probabilidad de B, dado que ocurrió A, sigue siendo la probabilidad de B. Lo que pase con A no importa. ¿Ok? Esa es la definición de eh, eh, independencia estadística. Pero ¿cómo comprobarlo? Bueno, acá aparece un teorema que nos puede ayudar. Si dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comprobar de que dos eventos son independientes, basta con ver o verificar, ¿cierto? Que las probabilidades dan, em, multiplicadas dan la probabilidad de la intersección. Ya, bueno, aquí está la demostración del teorema, de acuerdo a la probabilidad condicional, ¿cierto? Que era la que habíamos visto recién, ¿ya? La probabilidad de intersección es la probabilidad condicional por la probabilidad inicial, pero como por definición la probabilidad condicional sigue siendo la probabilidad del primero, entonces basta con poner, reemplazar PDA, ¿ya? Entonces es simplemente una justificación matemática. Veamos un ejemplo. En una facultad, el 50% de los alumnos aprueba matemáticas, el 20% aprueba química y el 10% aprueba las dos asignaturas. ¿Son estos sucesos independientes? En este caso la respuesta es que sí, porque la probabilidad de aprobar ambas asignaturas es un 10%, que es lo mismo que multiplicar la probabilidad de matemáticas, 50, por la probabilidad de química, que es 20. Por lo tanto, 0.50 por 0.20 nos da 0.10. Entonces, podemos decir ahí que la aprobación de ambas asignaturas son eventos independientes. Perfecto. Ya repasamos lo que teníamos que saber, ¿cierto? Y vamos a completar este caso. Entonces, si ustedes se fijan, la pregunta dice, dado que pertenece al sector B, esa frase ya nos indica directamente que tenemos que utilizar probabilidad condicional. ¿Qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Entonces, si ustedes observan, ya la respuesta está aquí. ¿Ya? Dice 130, pero de denominador 350, ya no es 888. ¿Por qué sucedió eso? Porque al inicio de la pregunta nos dice que pertenece al sector B. ¿Cuál es la cantidad de gente que está en el sector B? Precisamente 350. Este es mi total ahora. Por lo tanto, ¿cuántos de estos están de baja más de 20 días? 130 de 350. Y con eso obtengo la probabilidad condicional. ¿Ya? Aquí no es necesario plantearlo con la definición. El resultado es el mismo. ¿Ah? Ahí sería 130 de 888 dividido 350 de 888. ¿Ok? Da exactamente igual. Pero en este tipo de tablas uno lo puede hacer de forma inmediata. Ahora, la última dice, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Bueno, para eso hay que tener las probabilidades individuales y compararla con la probabilidad de conjunto. La probabilidad en conjunto es esta, 130 de 888. Eso debería ser igual a 388 partido 888 por 350 partido 888, que son los eventos individuales. Bueno, la respuesta es que no lo son. Al hacer la multiplicación, nos da 0,1367. Casi nos da 0,1464. ¿Ok? Entonces, estos dos eventos no son independientes.
y por ende las variables tampoco son independientes. ¿Ya? Son variables que también sus frecuencias dependen, ¿cierto?, del sector y de los días de baja respectivamente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea, ¿cierto?, que también las probabilidades las podemos condicionar o restringir a distintas categorías o distintos eventos, a la vez de poder efectuar, ¿cierto?, la comprobación de que dos variables puedan ser o no independientes. ¿Ok? Eso es como lo principal de esta sección. ¿Vale? Entonces, esta es la primera parte de lo que tenemos que ver el día de hoy. Ahora vamos a ver eh, un concepto que se denomina partición, y eso nos va a ayudar a generar dos teoremas más que nos van a permitir estudiar también más a fondo cómo un evento puede distribuirse entre distintas partes. Estos teoremas se llaman teorema de probabilidad total y el otro se denomina el teorema de Bayes o de Bayes, no sé cómo se dirá, Bayes o Bayes. Bien, el, la tercera definición de la clase de hoy se denomina partición del espacio muestral en particular. Entonces, la partición del espacio muestral, piénselo como un rompecabezas, es una colección de eventos, A1, A2, A3, hasta A sub K. K es un número entero, por supuesto, o quizás no, puede ser numerable, y constituye una partición si cumple las tres condiciones, estas tres condiciones. La primera dice que toda intersección entre partes de esta partición es vacía, de a dos, por supuesto. ¿Ok? Significa que ninguna de las partes de esta partición puede tener elementos en común. Pensemos, por ejemplo, en las regiones de Chile. ¿Ya? Las regiones de Chile dividen al país y una persona no vive en dos regiones simultáneamente, vive en una sola. ¿Ok? Eso quiere decir de que las regiones no se intersectan entre sí. Puede ser comunas, pueden ser provincias, lo que ustedes quieran, cualquier división geográfica. La segunda dice que la probabilidad de cada una de las particiones tiene que ser al menos mayor que cero. ¿Ya? Es decir, yo no puedo tener una partición imposible, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Tiene que ser al menos mayor que cero. Y la tercera es que la unión de todos estos eventos, de todas estas partes, forma el espacio muestral completo. Si pensamos en las regiones, ¿cierto? Si unimos todas las regiones, tenemos el país completo. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de partición del espacio muestral. Es un conjunto de eventos que no se intersectan y que al unirlos forman el espacio muestral. Piénsenlo como unas piezas de un rompecabezas. Ninguna pieza solapa a otra y todas unidas forman el cuadro. ¿Ya? Eso es como lo más importante. Ahora vamos a ver una situación en la que podemos aplicar esto. Dice, suponga que queremos evaluar la probabilidad de que ocurra un evento considerando una partición del espacio muestral. Por ejemplo, una asignatura de estadística tiene dos secciones, una con el 45% y la otra con el 55% de los estudiantes respectivamente. Se sabe que el 85% de los alumnos de la sección 1 y el 75% de los de la sección 2 aprueban la asignatura. Se escoge un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la asignatura? Si ustedes se fijan, la pregunta no dice de qué sección es, sino que es en general. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? Siendo el alumno al azar, cualquiera, de cualquiera de las dos secciones. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la partición aquí? ¿O cómo ustedes podrían detectar la partición? ¿No se les ocurre?
Javiera, no. F para Javier. ¿A los chicos se les ocurre, Javier o ¿Cómo, Sebastián? profe? ¿Cómo, profe? La pregunta es, ¿en qué parte de esta frase o de este ejercicio está la partición? ¿O dónde la podría detectar? Ya, recordemos que partición son eh, eventos que no se intersectan y que además forman todo el conjunto posible. En este caso, son los estudiantes. ¿Ok? ¿Por qué son los estudiantes? Porque en un grupo está el 45% y en el otro grupo está el 55%. Al juntar todos, tenemos a todos los estudiantes de la asignatura. Pero tú puedes estar en una sección o en otra, pero no en las dos. ¿Ya? Por eso esta es la partición, lo que está en color azul. Los estudiantes conforman la partición. Ahora, en la primera sección, el 85% aprueba la asignatura. Y en el 75% del otro, aprueba la asignatura también. ¿Ya? Entonces, la partición es lo que totaliza, ¿cierto?, el grupo completo, pero dividido en partes. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra lo verde? Que es aprobar la asignatura, pero independiente de la sección en la que se encuentre. Entonces, para resolver este problema, que directamente no lo podemos hacer aún, vamos a utilizar el teorema que viene a continuación. Este, que se denomina el teorema de la probabilidad total. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Primero necesitamos una partición, que en este caso son los estudiantes, la sección 1 y la sección 2. Por lo tanto, A sub 1 hasta A sub K es solamente A sub 1 y A sub 2. Después, sea B un evento cualquiera del espacio muestral. En este caso, el evento B, que es aprobar la asignatura. ¿Ya? Ese evento es transversal a todas las secciones. Luego, la probabilidad del evento B se calcula de esta forma. ¿Ya? Es una suma entre todos los elementos de la partición, que en este caso son dos solamente, de esto, miren. Este es el despeje que nosotros hicimos hace un rato. O sea, en otras palabras, esto es la intersección de cada partición con respecto al evento B. ¿Ya? Y recordemos que desde la definición de probabilidad condicional, esto se despejaba. Entonces tenemos la probabilidad de la partición, o de la sección en este caso, por la probabilidad de aprobar, dado que pertenece a la sección determinada o correspondiente. Y esto se aplica para la sección 1 y para la sección 2. En otras palabras, cada elemento de la sumatoria constituye la intersección del evento D con el trozo de partición que le corresponde. ¿Ya? Pero numéricamente es tomar la probabilidad de del trozo por, o sea, del evento dado que está en el trocito por la probabilidad del trocito en particular. Veámoslo con número para que sea más fácil. Ah, miren, pero antes de eso, la probabilidad total, fíjense, está desglosada así, pero también se puede ver mejor considerando que son intersecciones. O sea, la probabilidad de este evento en general es la probabilidad de cada una de las intersecciones con los eventos a subtanto. Por ejemplo, este como triángulo, este otro que es como un triángulo, esta cosita de acá, esta grandota, esta A sub I y esta A sub 3. ¿Ya? Todas estas sumas de todas estas intersecciones da el evento completo. ¿Ya? Pero se hace así porque está subdividido en partes. Si pensamos, por ejemplo, que estas son regiones y esto de acá es, no sé, pobreza, entonces la pobreza de la región 1, la pobreza con la región 2, la pobreza de la región 3, la pobreza de la región tanto, la región tanto y la región tanto. Y luego todo eso se suma. ¿Ok? Entonces es tomar una especie de rompecabezas y luego
poner un evento encima del rompecabezas y sumar todas las partes en las que está intersectado. Bien, en el caso de este ejercicio, la partición era esta, 45 y 55. En la sección 1 es el 85% los que prueban y el 75% lo hace en la sección 2. Entonces, la probabilidad condicional es esta, 85 y 75 respectivamente. ¿Por qué? Porque el 85% depende de estar en la sección 1 y el 75% depende de estar en la sección 2. Entonces, ahí están las probabilidades condicionales. Y las probabilidades de cada partición en particular son estas, 45 y 55, respectivamente. Vamos, ¿qué es lo que queda en número? Fíjense, la probabilidad de aprobar en general es la probabilidad de aprobar estando en la sección 1 por el peso que tiene en la sección 1 y después la probabilidad de aprobar estando en la sección 2 por el peso de la sección 2. Y eso da en general una probabilidad de 79,5%, que es casi un 80%. ¿Ya? Digamos que la sección 1 tiene la menor cantidad de estudiantes, pero es más fácil de aprobar que en la sección 2. En la sección 2, por su parte, tiene la mayor cantidad de estudiantes y es más difícil aprobar la asignatura. Bien, lo voy a dejar ahí unos segundos para que lo puedan procesar. Quiero saber si quedó alguna duda con esta parte. No, profe. ¿Sí? Me dicen por favor si es que quedó algo inconcluso. Bien. Ok. Una forma útil de representar este tipo de problemas se puede hacer de esta forma, que se llama diagrama de árbol. ¿Qué es eso? Sí, esto es un diagrama de árbol, ¿ya? Permite hacer lo mismo que lo que mostramos antes, pero de forma un poquito más estructuradita, ¿ya? Entonces, primero se dibuja la partición, que en este caso son las secciones 1 y 2. Y en cada una de las ramitas, digamos, de este árbol se anota la probabilidad correspondiente. Luego, al desglosar en cada sección, tenemos los que aprueban y, por supuesto, los que reprueban, en ambos casos. Entonces, en el caso de la sección 1 era el 85%, por lo tanto reprueba el 15%. Y en el de la sección 2 aprueba el 75% y reprueba el 25%. ¿Ya? Estas son las probabilidades del evento dado que pertenecen a la sección 2. Entonces, para calcular la probabilidad total, basta con multiplicar las ramitas correspondientes a los eventos que me piden. Es decir, aprobar estando en la sección 1 es 0,85 esta ramita por 0,45 que es esta otra ramita. El otro es aprobar estando en la sección 2, que es tomar la ramita de aprobar, 0,75, y la ramita de la sección 2, que es 0,55. Y se multiplica. Entonces, se obtiene el mismo resultado, quizá de una forma distinta, visualizando el problema. Y después se suma el resultado. ¿Ok? Ya, quiero saber si entendieron este diagrama, porque este diagrama por lo general se pide que lo hagan en este tipo de problemas. Bueno, de todas maneras, igual les voy a mandar ejercicio durante el día para que se preparen para la otra semana. ¿Ya? La próxima semana tenemos el miércoles repaso de estos dos temas y el jueves ya tendrían el control. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué pasó? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué le pasó con el trabajo? Ah, el análisis de casos. Sí. Ya, lo que pasa es que con el profesor Sebastián vamos a reunirnos entre hoy día y mañana
Y ese trabajo se los vamos a dar para que lo entreguen durante el mes de octubre. Ah, ya, ok. Sí. Sí, sí, bueno, ayer todo lo demás me lo preguntaron, así que corresponde que te lo explique hoy día. Profe, la prueba escrita es el 6, ¿cierto? La próxima semana, el próximo jueves. Sí, jueves 6, a la misma hora, a las 4. Ah, ok. Ok. Bien, vamos a ver otra situación basada en este mismo problema. Fíjense, se tienen los mismos datos, las secciones y tanto, y las probabilidades de aprobación. La pregunta ahora es, se escoge un alumno al azar y resulta que aprobó la asignatura. O sea, ya tenemos una condición. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2? Entonces, acá la pregunta ya es un poco distinta. Hay una probabilidad condicional, pero no es lo mismo que decir, bueno, el 75% de la sección 2 aprueba la asignatura. No, no te están preguntando eso. Están preguntando elegir cualquier estudiante y aprobó. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la sección 2? Porque eso tú no lo sabes. ¿Ya? Es como que el director de la carrera elige a cualquiera al azar, lo ve y quiere saber de qué probabilidad es de que esté de la sección 2. Entonces, para poder hacer esto, utilizamos el teorema que está acá, que es el teorema de Bayes. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en la parte de abajo es la probabilidad total. Y arriba, digamos que es una de las intersecciones con respecto a todas las intersecciones que hay. O sea, en este caso son dos. Por lo tanto, es una de las intersecciones con respecto a las dos intersecciones. Acá hay, digamos, hay otra explicación que dice, observen que en este caso, a partir de la información de la partición seleccionada, que es a priori, se obtiene información luego de que haya ocurrido un evento B a posteriori. ¿Okay? Vamos a los números. A ver, como les expliqué recién, la probabilidad de estar en una sección, dado que aprobó, bueno, para eso tomo la probabilidad de aquella sección, que es la 2, 55%, y la multiplico por la probabilidad de aprobar en esa sección, 75%. Si ustedes se fijan, esto se repite acá abajo. ¿Ya? Eso tiene que pasar. ¿Ya? Tiene que ocurrir. O sea, es este par de valores con respecto a todos los pares de valores que hay. Y se suman todos, porque la que está aquí abajo es la probabilidad total. Y eso da 51,9%. O sea, es un pelito mayoría de probabilidad de estar en la sección 2. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo de otra forma? Fíjense, aquí está el diagrama de árbol otra vez. Aquí están los resultados que definen, ¿cierto?, las ramitas. Entonces, la pregunta es, la probabilidad de que haya aprobado estando, o sea, perdón, la probabilidad de que sea de esta sección dado que aprobó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo esta ramita como numerador y lo divido por la suma de las dos ramitas en el denominador. Es decir, si lo visualizamos como un diagrama de árbol, es la ramita que me piden respecto a la suma de todas las ramitas. Si son 3 secciones, son 3 ramitas. Si son más secciones, son más ramitas. Entonces elijo una o las que me pidan del total de ramitas que hay. ¿Ya? Y por eso es 0,55 por 0,75 arriba y abajo es 0,55 por 0,75 más 0,45 por 0,85. O sea, tomo la probabilidad de aprobar estando en la sección 2 dividido la probabilidad general de aprobar. ¿Ya? En eso consiste el teorema de Bayes. Que lo que me interesa que ustedes entiendan que el mecanismo de cómo se hace.
¿Ya? O sea, digamos que podrían eventualmente hacer el otro caso. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que esté en la sección 1? ¿Ya? Eso déjenlo como ejercicio para ustedes. Calcular la probabilidad de que esté en la sección 1. ¿Ya? Y ustedes me tienen que decir cuál es la ramita que hay que elegir. La de color naranja. ¿Ok? Teorema de Bayes. Número 1. Bien, esa fue la clase del día de hoy. Ya espero que haya sido de su agrado. Hemos ya con esto completado la primera parte del segundo capítulo. ¿Sí? En la siguiente parte vamos a ver un tema que es la continuación de esto llamado variable aleatoria, que es únicamente la aplicación de probabilidades ahora a variables cuantitativas, numéricas, ¿cierto? Discretas o continuas. Bien, entonces, esta materia, la de ayer y la de hoy, es la que va a entrar en el control de la próxima semana.